En juego, 14.450 euros. Y Ana y Mauri, ya sabéis de qué va esto porque lo habéis hecho muchas veces. 10 preguntas, si las acertáis todas pasamos a la cumbre. Y hoy tenéis la ayuda del botiquín y la cantimplora. ¿Preparados? Preparado. Sí. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por ya y donde está la playa de Gulpiyuri. Llanes. Si Xurde da al capitón, ¿qué le pasa? Y da el capitón. Que... El capitón se va a dar un golpe, que muere, que las picha, yo qué sé. Ah, sí, di cualquier cosa. Y da el capitón que las picha, que muere. No. ¿Qué lugar de culto asturiano era conocido como la Cova Dominica? Uy. Cueva Dominica. La cueva de Covadonga. Cueva de Covadonga, venga. Muy bien. Puede ser una infusión de hierba argentina o un lance del ajedrez. El mate, ¿no? El mate. Mate. Muy bien. ¿Qué cabra autóctona es conocida como cabra roxa? La xalda. La xalda llobella, no sé si la cabra, Ya. pero... O la montés. Bueno, di. Venga, la xalda, por decir algo. No. ¿En qué concejo está el hospital de Xarrio? ¿En qué concejo Jarrio, está? en Jarrio está para Coaña. Coaña, sí. Coaña. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué sustancia es conocida como el disolvente universal? Ah, Solvente universal. disolvente universal. Mauri. Decimos cualquier cosa y luego lo pensamos. Sí, sí. Acetona, yo La qué sé. lejía. Acetona, No. ¿Cuál es la principal cuenca antracitera de Asturias? de antracita. Ah, yo no estoy segura. ¿La del Nalón? No. El caudal. ¿La del caudal? La del caudal. La bandera de Cuba comparte colores con su ave nacional. ¿Cuál es el ave La nacional? ave nacional de Cuba, el águila, ¿no? El águila. No. ¿El El nombre halcón. de qué escritor recibe la Biblioteca Pública Municipal de Avilés? Pues Palacio Valdés. Armando Palacio. Palacio Valdés, ¿no? Palacio Valdés. No. Madre, no hacemos una. Se termina la primera ronda de preguntas. Queda 1 minuto 06 para la segunda, pero antes tenéis 1 minuto para hablar entre vosotros que tenéis que aprovechar súper bien y que comienza ya. Vale. A ver, empieza. Si Xurde da el capitón, dije que las pichaba, que moría, no era eso. No. Si da el capitón, es que me suena a golpe, o sea, como que remata algo, ¿no? No sé, ¿es lo que me suena a ti? No, ni idea. Bueno, Al pues capitón, tiramos. La cabra. Bueno, ¿dónde ponemos el botiquín? Lo primero, porque yo hay algunas que no sé. La del disolvente. ¿Qué dijimos? El La disolvente. biblioteca. Ah, ya me estás pasando pauta. Ya, pero no. La biblioteca dijimos Palacio Valdés, no es. Y es un escritor, no sé, Alejandro Casona, ¿será? ¿O decimos Sí, Alejandro Casona? Realmente no lo sé. El ave de la bandera de Cuba será el halcón. La cuenca, el No nalón. me contestes, Mauri. El nalón. La bandera. ¿Dónde ponemos el botiquín, Mauri? 3, 2, 1. Se termina el minuto de deliberación. Vamos con la segunda ronda de preguntas. Tenéis un botiquín y una cantimplora. Vale. La respuesta tiene que ser botiquín. También se puede usar botiquín y cantimplora en la misma. Y 1 minuto 06 que empieza ya. A ver, Ponemos el botiquín lo primero, en la que no sepamos. Sí, pero empieza en Rápido. la cuenca del nalón. Dijimos el caudal, ¿no? Sí. Pues diremos el Venga, nalón. Venga, en la cuenca el nalón. No, usad la cantimplora. Vale. Dijimos el caudal, la cuenca antracitera, la cuenca del nalón, Cuenca la del cuenca del nalón. caudal, Del Narcea. al Navia para Narcea, no sé. El Navia, yo qué sé. No, el Narcea. El Narcea. Muy bien. Vale. ¿Qué más nos queda? Si Xurde da al capitón, yo ya voy a la primera. Que remata algo, que lo finiquita. No. Que se cae. Te sonaba golpe, iba bien encaminado. Pero no que iba por cae. ahí. Ay. Qué penita, chicos, porque yo creo que quedaban algunas Ya. que eran perfectamente sacables. Por ejemplo, que cabra autóctona es conocida como cabra roxa, la cabra vermella. Y era darle De los un animales poco de autóctonos, el vuelta, gocho sí, sí. asturcelta, la Ahora sí. ovella salda, Ya, la cabra vermella. vermella, la pita pinta. Sí, sí, claro. Sí, sí. Preguntina de ciencias, ¿qué sustancia es conocida como el disolvente universal? El agua. Ah, Virgen Santa, sí. sí. Tiene el sentido, ¿verdad? Sí, sí, claro.
Y luego aquí venían un par de ellas que a mí me parecían más complicadas. La bandera de Cuba lleva los colores de su ave nacional. ¿Cuál es el ave nacional de Cuba? El tocororo, Uf, que es de color rojo, ya, azul y blanco. Claro. ¿Y el nombre de qué escritor recibe la Biblioteca Pública Municipal de Avilés? Vances Candamo. No, no lo sabía. Ya. Bueno, Bueno. pues nada. De todas formas, os digo, los botiquines no se acumulan de un programa a otro. Ya, ¿eh? ya. Podéis usarlo. Se tiró ya al río, ¿eh? Le tiraste del capitón, te digo, a lo En primero. defensa de Ana tengo que decir que, Mauri, te dejo Pregunté en el minuto de 2 veces, deliberación. ¿dónde ¿Qué hacemos ponemos? con el botiquín? Ya, por eso. Y Mauri pero cayó. Mauri no me escucha. Bueno, Luego aún así, hablamos. luego Ya. habláis. También os digo, buen programa porque han tenido un poquito de mala suerte los ingeniosos, Sí. pero fijaos que yo creo que van a dar guerra y Seguro. mucha. Tiene Seguro. pinta, sí. Mañana superduelo, los ingeniosos contra los yastrinos. Polesos aquí en el Picu. Buenas noches. En juego 14.600 euros. Mauriana, ¿qué tal va a ir hoy? ¿Qué palpito Bueno, tenéis? vamos a ver, ¿no? Bueno, siempre es bueno. Luego, Con moral. Bueno, veremos. Por lo menos tenéis botiquín, tenéis cantimplora. No, Es el segundo de la semana, que el segundo va a salir mejor que el primero. vamos a ver, sí. Ana, portavoz. sí. Sí, ¿no? Sí. Venga, pues. Tiempo. Es un concejo que empieza por el artículo las y donde se encuentra la fiesta sacramental de Santullano. La reguera. Las regueras. Muy bien. Si decimos que xurde ye como un perro sentado, ¿qué significa? ¿Cómo ye xurde? Vago, vago, Vagu. vago. Sentado. Vago. Vagu, pero vagu. Vago. Curioso. Eh. Que estaba mirando, vigilando. Vamos a decir que lle vagu. No. En las fiestas asturianas se suele repartir entre los socios la botella de vino y qué rico producto. Voy Bollo preñado. Voy preñado. Muy bien. Puede ser la parte posterior del cuerpo humano y un estilo de natación. Espalda. Hala. Espalda. Muy bien. ¿En qué siglo fue pueblo ejemplar Porrúa? ¿En qué siglo? Porrúa sería en el siglo, 20 o 21. siglo, en el 21. ¿En el 21? 21. Muy bien. ¿Qué minas encontramos cerca de los lagos de Covadonga? No lo sé. Minas de no sé, se da de espatafluor, de algún mineral así. Pero una mina no me sale, no sé. La mina Ana. No, hombre, esa no está para allá. Bueno. Bueno, pues la está mina Ana, la venga, tira. No. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué teoría formuló Albert Einstein? La de la relatividad. Muy bien. ¿Qué es la paparresoya? Paparresoya Paparresoya. es un producto gastronómico, ¿será? A mí es lo que me suena. Pues venga, tú di. Producto gastronómico de comer un plato. No. ¿Qué famoso escritor dedicó versos a su casa, la Sebastiana? No lo sé. El famoso escritor. Dedicó versos a su casa, la Sebastiana. No tengo ni idea. Poeta. Palacio Valdés. ¿Un poeta? O un... Venga, Palacio Valdés. Vamos a decir. No. ¿Qué cantante tinetense de tonada ha sido galardonada con el premio Gaita de Oro de la Banda de Gaitas de Castrillón? Cantante tinetense. Tense de tonada. Es que no me salen cantantes de tonada. Y es que sé de una, que ya la dije en un programa, que es de La Sí. Pola, bueno, de Lieres, pero no sé más. Anabel Santiago, puede que cante algo de tonada, no sé. Sí, dilo. Venga, Anabel Santiago. No. No. Se termina la primera ronda de preguntas, quedan 41 segundos para la segunda. Os han quedado 5 preguntitas, así que tenéis que aprovechar muy bien este minuto de liberación que tenéis entre vosotros y que empieza ya. Vale. Yo, por ejemplo, A la ver. 9, famoso escritor, a mí el que me vino a la cabeza Becker. fue... A mí me vino Camilo José Cela, fíjate. No sé por qué. Bueno, pues Decimos puede Camilo ser, José. si no Becker. Vale, venga. Y luego yo ponía El botiquín el botiquín lo ponía en la mina. en la mina. Sí, porque yo no la voy a sacar. Luego, yo como un perro sentado que decías que era. Dijimos que era vago y no era. Un perro sentado, ¿qué hace? ¿Cómo está? ¿Por qué se sienta? Pues está cansado, pero no lleva vago. Está cansado. Pues está, pendiente de algo, vigilante. pendiente. Está vigilando, vale. La paparresoya, podemos decir que es una planta. No sé lo que es la paparresoya. Una Pues no planta. sé lo que es. Papa resoya y una planta. una Y patata. cantante yo qué sé. tinetense de tonada. No la sé. Ya me gustaría, pero no la sé. ¿Por cuál empezamos, Mauri? ¿Y dónde Primero por botiquín. empezamos? Por el botiquín, que Sí. dijimos que la poníamos Las seis, ¿en las dónde? seis, En las las 6. minas. La mina, Se vale. termina el tiempo de liberación, vamos con esa segunda ronda, 41 segundos. Bueno, tenéis la cantimplora. Vale.
En caso de error diré no, usad la cantimplora, podéis dar otra respuesta de esa misma pregunta y se suman 20 segundos más. Vale. Venga, pues, tiempo. Bueno, empezamos por las 6 Las poniendo el 6. botiquín. 6, botiquín. Más. Vale. La 9 dices. Vamos a seguir por la 9. Escritor Camilo José Cela. No, usad la cantimplora. Becker, Rodolfo Becker. Piensa en alguno más, que tenemos tiempo. El que venía a hablar de su libro. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Quién? El que venía a hablar de su libro. El escritor este, el del pelo blanco, se me saldrá el nombre. Que venía a hablar de su libro. Con Mercedes Milá, hombre. Que se hizo famoso por la frase. Bueno, si no tiras, decimos Tira, otro. Bueno, no, te hay que decir uno. Dilo, Gustavo Becker. Gustavo Adolfo Bécquer, es que no me sale el otro nombre. No. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Sí. Y lo Luego, pensé estamos en la- hablando de y Paco Umbral, Lo igual. pensé, Paco Umbral, pero pensé en Neruda en la Hilero. primera. Y luego no sé por qué. Pues fíjate. A veces el primer Ya, impulso, y ¿eh? el El sobrepensar muchas Sí. veces no lleva a buen puerto. ¿Qué cantante tinetense de tonada ha sido galardonada con el premio Gaita de Oro de la Banda de Gaitas de Castrillón? Mariluz Cristóbal Caunedo. Me suena de oírla, pero no. La paparresolla es un personaje imaginario con el que se asusta a los niños. Como no te portes bien, no te Ya, acuestes sí, pronto, sí, viene sí. la paparresolla. Que por cierto, habéis puesto el botiquín en las 6, que minas encontrábamos cerca de los lagos de Covadonga, las de Buferrera. Uf, Y si surdelle como un perro sentado, es que es muy bajo, pequeño de estatura. Pequeñín. Sí, Vale. piquiñín. ya, pequeñín. Ah, Ya, mira, bueno, si era posible Sí, sacarla, sí, sí, bueno, discurriendo un sí. pelín más. bueno, Pero bueno, Bueno, aún estuvo así bien. pues han Nada. quedado 4, ¿no? Bueno, pues Sí. mira, en el programa anterior creo que fueron 5, ¿no? vamos Sí, bajando. a ver vamos si bajando. llega. El siguiente 3, luego 2, luego el viernes ya necesitamos el sábado entonces. El sábado. Bueno, pues hoy no ha podido ser, pero ojo que ya han despertado los ingeniosos, Sí, sí, ¿eh? ya están, Y ya vienen están ahí, pisando están fuerte. ahí. Sí. Mañana superduelo entre los ingeniosos y los yastrinos polesos aquí en el Picu. Buenas noches. En juego 14.750 euros de postre. A ver, Postre, a ver. ¿Quién va a ser el portavoz de los dos, Adrián o Javi? Adrián. Yo mismo. a Sí, ver. sí. Venga, pues Adrián, portavoz, os recuerdo que podéis hablar entre vosotros todo lo que queráis y que viene bien. Sí. Es el mejor consejo que os puedo dar para el pico final, es que todo lo que penséis lo penséis en alto. Igual tu razonamiento le ayuda a tu compañero a llegar a una respuesta, ¿de acuerdo? Así que muchísima suerte, ingeniosos. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo con nombre y apellido que empieza por Can y donde están los lagos de Covadonga. Agasdonis, ¿no? Agasdonis. Agasdonis. Muy bien. Si xurde xibla les barbaes, ¿qué hace? Sibla les barba. Sibla que Sibla sí. a les barbaes. Sibla de silbar que será. lo o- cuenta todo, yo diría. Pero Sibla querrá decir de silbar. Sí, pero, pero nunca hay barbaes. literal. Yo diría que lo cuenta todo y si no pensamos. Di que lo cuenta todo. ¿Te lo cuenta tú? No. ¿Al lado de qué río está la cueva de Tito Bustillo? Tito Bustillo y arriba de El Sella. Sella, ¿no? Sella será. O... Yo creo que sí. Tito Bustillo no lleva allí. Sí. Arriba de Sella. Oye, Llanes. Oye, Llanes. Y Llanes. Del Sella y pensamos también. ¿Qué más ríos hay por ahí? Tito Bustillo. Del Sella, que si no... En Sella. Muy bien. Puede ser la ciudad donde está la tumba del Cid o un famoso queso fresco. Burgos. Burgos. ¿Qué animal que siempre tira al monte aparece en la bandera de Cabranes? La cabra. Cabra tira al monte, ¿no? La cabra. Muy bien. La presentadora de televisión Luján Argüelles es asturiana, pero ¿sabríais decirme en qué concejo nació? En Salas. En Salas. Muy bien. Muy bien, bueno. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué gas constituye la mayor parte de la atmósfera de Marte? A ver, Marte. Puede ser, a ver, déjame así. Puede ser nitrógeno, algo de esto, un gas de Sí. estos. Di nitrógeno. Bueno, ¿sabes? Que luego, ¿qué más gases hay? Helio, nitrógeno, radón, Carbono, pues estos, a ver. carbono, Hidrógeno, no creo, ¿no? hidrógeno, di uno y pensamos. Ozono también. No, ozono no creo, ¿no? Yo diría uno, di nitrógeno tal y pensamos. Si no, quedamos sin tiempo. Ah, pero bueno, 3 minutos. Nada, a ver. Nitrógeno. No. ¿A qué equipo de fútbol entrena el asturiano Iván Ania? Al Córdoba. Acuerdo. Al Córdoba. Muy bien. ¿En qué país tuvo lugar la primera reunión de la Asamblea Parlamentaria Europea? Ahí tuvo lugar la primera reunión de la A ver, yo Asamblea diría Parlamentaria Europea. o Luxemburgo, o Bélgica o Holanda, porque la Unión Europea empezó con eso del Benelux, que eran esos. Vale. Bélgica, tal y cual. Pues decimos, Ahora lleva Bélgica, supongo, igual. decimos Bélgica y si no decimos Pero claro, Luxemburgo. Bélgica ya ahora, igual como yo la primera, Bueno, ¿quieres decir Luxemburgo? digo Luxemburgo o Y Bélgica. si no- Bueno, a ver, que igual no oye ninguno de esos tres. Tuvo lugar la. Di-
¿Qué Va a ser país? Estrasburgo y de Francia, no sé. Es que Ojo con el yo tiempo, pensé ¿eh? en Francia, claro. Luxemburgo. No. ¿Qué premio de honor recibió este año el dramaturgo asturiano Etelvino Vázquez? Premio de honor. Dramaturgo. Premio de honor. No Ojo sé. con el Diego tiempo. Goya de honor. El príncipe de Asturias de las letras. No. Se termina la primera ronda de preguntas, y apurando un poquito demasiado. 17 Sí. segundos vais a tener para la segunda. Bueno, Ya, es que esto es como la teoría de la relatividad de Sí, Einstein, ¿no? parece Que un minuto con la mujer que amas pasa en un segundo y, sin embargo, un minuto al fuego, una Sí. eternidad. Sí. Pues lo mismo aquí. 17 segundos para la segunda ronda. Pero antes tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. yo la de Sur. Yo la de Surde diría... Pues no lo sé. Dejamos La para el del final. gas, ¿será metano? Claro, igual de metano. Es que yo pensé que era como de la tabla. Pues gas, metano, el país, yo no sé si no diría Francia. Igual ¿eh? de Francia, Yo yo tiraría pensé a también. Francia, yo fue la primera que se me ocurrió, pero que bueno, Bélgica- si quieres decir a ver, Bélgica. entiendo que y yo el no- premio de honor yo diría Idea. el Goya honorífico. ¿Por cuál empezamos? Porque si fallamos Yo diría ya. la del gas. ¿O cuál tienes Gas más clara, la del puede gas ser o la gas del metano, país? gas etano. Porque lo de tal. Surde igual ya que resopla. Yo diría que resopla. Vale. Pero bueno, podemos dejarla para la última. Sí, y el país Francia. País Francia, yo diría el gas metano. País Francia, el premio el Goya de honor y Surde lo de que resopla. Porque hay que decirlo rápido. Por eso. País, sí, es que dije Luxemburgo, Bélgica, Francia, Holanda, no sé, igual no es ninguno de eso, pero bueno. Venga, lo veo bien. Venga, pues eso. 7 Francia, Premio de 9... honor. No, perdón. 7 metano, 9 Francia, 10 Goya de honor y Surde que Pero el resopla. Goya no es de. No Pero es nadie de. dijo que fuera asturiano. De cine, no. El Goya no es Bueno, cines. pero va. Dramaturgo. Se ¿no? termina el tiempo de deliberación. Vamos allá con esos 17 segundos que vais a aprovechar súper bien porque lo tenéis muy claro. 17 segundos que empiezan ya. Empezamos por 7 el gas. metano. Metano, la 7. ¡No! Dióxido de carbono. Claro. Claro. Ya. Me da mucha rabia porque El ¿en no qué país respirable. tuvo lugar la primera reunión de la Asamblea Parlamentaria Europea? Francia. Estrasburgo, efectivamente, estabais comentando sí, antes, sí. claro. O sea que realmente se hubieran quedado 3. Sí, pero las otras dos yo no sabía, no. Si sur de Sibla les barbaes que hace nada, folgazanear, el vago. Ah, mira. Ya. Y luego, ¿qué premio de honor recibió este año el dramaturgo asturiano Etelvino Vázquez? El premio O. Ah, Son los premios de las artes sí, escénicas. sí, claro que sí, bien claro, merecido. Pues nada, chicos, hoy no ha Bueno. podido ser, pero vaya buena subida al pico final Bueno, que habéis hecho, ¿no? Sí. Sí, sí. Sin nada, además, ¿no? Muy bien. O sea, esto, claro, o sea, con Cantimplora, quizás el orden, ¿no? Si hubierais empezado por Francia habrían quedado 3. Sí, Claro, un si botiquín tienes un igual, pero botiquín, bueno, las sí. otras dos. Y con Cantimplora, ¿qué tal habría ido la de... ¿Habríais llegado a dióxido de carbono si no era metano? Sí, yo igual creo que sí. pensando, sí, algún gas creo que es más, así. etano, metano, no sé, algo así. Bueno, puede, Aún puede. así, Pero bueno. espectacular. Se confirma la progresión. A ver, a ver. Sí, sí. Y vaya postre, ¿eh? Solo queda ya el A café ver- del postre. A ver mañana. A ver. Pues venga, a ver qué pasa en el programa de mañana. Buenas noches. En juego 14.900 euros y tenemos aquí a Javi y Adrián con mejores condiciones que la vez anterior porque ahora, pues oye, hay Cantimplora. Bueno, Hay Cantimplora y hay experiencia. sí, es un Ojo. grado. Que se nota. Es un grado. Y sin experiencia fue muy bien, así que a ver qué ocurre hoy. ¿Cómo se da? ¿Quién va a ser el portavoz? Adrián, sí. sí, sí. Venga, pues Adrián, portavoz, y ya sabéis cómo funciona. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo con nombre y apellidos del occidente de Asturias que empieza por San y por donde pasa el río Eo. El río Eo puede ser San Martín de Oscos, uno de estos. San Martín de Oscos. Pero hay San Martín de Oscos. Dilo, San dilo. Martín de Oscos. No. Chisurde es un posafuelles con el dinero que hace. O sea, fuelles, que lo O sea, desperdicia, digo yo. ¿Qué lo desperdicia? No. ¿De qué concejo son los omedanos? De su miedo. Con miedo. Puede ser una rama delgada, el cuerno del ciervo, y si se la das a alguien es que le estás dando la lata. La vara. Vara. La vara. Muy bien. ¿En qué famosa y blanca edificación avilesina se graba el programa de TPA Clave de Fondo? Era el Niemeyer. Sí. No oye blanco. Sí. Yo creo que sí. Niemeyer. Muy bien. ¿Cuál es el apodo del rey Alfonso III de Asturias? No sé si me suena el casto algo de esto, tío. Pues dilo. Y si Alfonso no pensamos, III. yo no lo sé. El casto. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué capa de la atmósfera contiene la mayor parte del ozono? A ver, capa hay troposfera, estratosfera, que creo ya está tal. Troposfera. Sí, la troposfera. Sí, porque estratosfera, sí. ¿Troposfera? No.
¿Cuántos platos se degustaron, sin incluir el postre, en las jornadas gastronómicas de La Matanza en Amieva y Alto Sella? ¿Cuántos platos? ¿Cuántos platos? Pues a ver, será un entrante, un primero, segundo... 3 o 4. No, me suena... Así va a ser una de estos que había una pila de platos exagerado. Puede De ser. La Matanza, tipo morcilla, no sé qué chorizo. Un número Ocho, de... Somos Por decir un número que pase el 16. tiempo. 8, yo digo. Venga, 7. pues di 8, ¿vale? 8. No. Después de Barcelona, ¿cuál es la segunda ciudad española con más edificios modernistas? Modernistas. Valencia, por lo yo de la diría ciudad. Valencia. Valencia. No. ¿Qué canción de Melendi fue la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a España en el año 2004? El Asturias, igual. De la vuelta, pero ya de la vuelta a España. Bueno, Digo, no sé. ¿La de ¿Cuál? ¿Asturias? Asturias, día de Asturias. ¿Asturias? No. Termina la primera ronda de preguntas. Quedan 47 segundos para la segunda. Tenéis un minuto ahora de Sí, deliberación claro. entre vosotros. Yo diga lo que diga, ellos están ahí pensando la Sí, la respuesta. verdad que sí. Claro que sí, haces bien. Que además lo mío ya te lo sabes, ya sabéis cómo funciona esto. Que comience el minuto de deliberación. A la primera, San Tirso de Abres. San Tirso que de no Abres, daba iba a yo con decirlo ello. yo, sí, Madre sí, mía, sí. La Bueno, sede de pues la uno Surde, San ni Tirso, idea. la de Surde, Alfonso III el Casto, ¿no era? Alfonso III el batallador, el... ¿Sabes? Algo de esto será, no sé. La capa de la atmósfera, decimos la ¿Será la estratosfera. estratosfera? Porque ahí está la exosfera, que ya es arriba del todo, tío. Lo Yo fondo. diría la estratosfera. Entonces, la 1, ¿Cuál es más San Tirso de Abres. No sé, De capas. no me acuerdo. Estratosfera, troposfera, estratosfera, exosfera. iosfera, Ionosfera. o ionosfera o algo ¿Te suena así. algo de eso? Me suena Sí. así, iosfera. Los platos, dice 8. Es que me suena algo de eso, que era una fartura Después enorme. de Barcelona será Madrid. Es que me parecía muy obvio, pero igual de Madrid. Ya, Es parece un poco modernistas, obvio. ya que Madrid En una edificios. ciudad moderna, así... Bilbao, algo de esto. Bilbao también Bueno, tiene edificios Bilbao, Guggenheim, no sé sí. qué. Sí, Bilbao... decimos Bilbao o Madrid. Bueno, ahí tenemos Y la cantinas. canción, tío, que así dos, se te da, Melendi. 1. Se termina el tiempo de deliberación, vamos con la segunda ronda, 47 segundos, pero tenéis cantimplora. En caso de error, diré no usar la cantimplora, dais otra respuesta de esa misma pregunta y se suman 20 segundos más. Vale. Venga, chicos, pues a por ello. Vuestro tiempo empieza ya. La 1, La 1, San Tirso de Abres. Sí. La capa... La capa decimos. Tiramos a la capa, a ver, espera. Sí, si hay cantimplora decimos otra o usamos la cantimplora en la ciudad. O sea, Ya, no sé, a la ciudad o a la capa. Yo creo que la capa, a ver. Si no era la troposfera, yo estratosfera. diría la será. estratosfera, pero bueno, si no decimos otra. Si no- Ojo con el tiempo, chicos. La 7, estratosfera. Sí, más. La ciudad Bilbao. No, usad la cantimplora. Era Madrid. Y para este novio. Ya, pero llegué a la segunda ciudad, no sé. Ya. Que si no se me ocurre otra, porque Sevilla no creo que sea tampoco. Di Madrid. Madrid. No. Melilla. Ah, joder. Buf, no lo hubiéramos no hubiera acertado dado ni con 20 ni en broma. cantimploras, la verdad. No, no. Bueno, por lo menos eso consuela, ¿no? Que dices que no me quedaba No, ahí. sí, ahí. nada, sí, qué no, va, qué va. la verdad que no. Fijaos, hay algunas en las que vais bien encaminados. Por ejemplo, ¿cuántos platos se degustaron sin incluir el postre en las jornadas gastronómicas de La Matanza en Amieva y Alto Sella? Fueron 9. 9, Dijisteis joder. ocho. Casi. Es que me sonó eso, Casi, sí. casi. Eran, de hecho, sopa de hígado, pote de berzas, boroña, manos de cerdo, callos, boronzu, lengua, picadillo y lomo. Y fueron del 1 al 23 de febrero. Sí, sí, me sonó luego. Luego, ¿cuál es el apodo del rey Alfonso III de Asturias? El Magno. El Magno. La canción de Melendi que fue sintonía de la Vuelta Ciclista a España en el año 2004 con la luna llena. Y si Xurde es un posafuelles con el dinero, ¿qué hace? Pues que es un informal, que no paga lo que debe. Ah, mira. Un moroso. Un poco... Sí. Sí. Bueno, aún así, pues más Bueno, experiencia sí. acumulada para esto de subir el pico final. Sigue la progresión Sí, a de ver. los ingeniosos. Queda el viernes. Efectivamente, tiene que salir un buen viernes. ¿Por qué? Porque hay que compensar el mal lunes. Ya, sí. Entonces tiene que salir todo redondo, a ver qué ocurre. Vamos a intentarlo. Superduelo final mañana, Jastrinos Polesos contra Ingeniosos aquí en El Pico. Buenas noches. En juego 15.050 euros. Ingeniosos, esta es la última vez que nos vamos a ver. A ver. Aprovecharlo a tope. Podéis Sí, sí. marchar de aquí con los bolsillos llenos. Sí, sí, sí. Guau, ¿eh? Sería impresionante. A ver. Vamos a ello. Hay que ¿Quién va a ser el portavoz? Adrián, para Sí. no cambiar. Seguimos, no somos de cambiar en toda la semana. Muy bien, perfecto. Pues toda la suerte del mundo, chicos. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Ri y parte de su territorio está en la Sierra del Aramo. Riosa. Adiós.
Muy bien. Xixur d'esta aculo escopeteru, ¿cómo está? Que tienen prisa, que no da bastu. Está muy apurado. Escopetero, sí. Eso, que está muy apurado, que tiene mucha prisa. No. ¿De qué material es el monumento al Gochu de Noreña? Yo creo que de bronce. Yo tuve allí y así me parece de bronce o algo de esto. Bronce. Muy bien. Puede ser con lo que te cubres los ojos para dormir, una máscara carnavalesca y suele venir en la bolsa del cotillón de Nochevieja. Antifaz. Antifaz. Muy bien. ¿Con el hombre de qué animal se conoce al ojo de Peñamea? El ojo de buey. Muy bien. ¿Qué concejo del Occidente se publicita en la web de su ayuntamiento como paraíso en cascadas? Debe Consejo ser uno del de los Occidente. oscos, porque yo creo que debe ser. Sabes tú más que o yo. es que había muchas cascadas. Santa Eulalia de Oscos o San Martín o Villanueva de Oscos. Di Santi Había una. muchos. Taramundi, Vegadeo. Y una que se... Taramundi. Santa Eulalia de Oscos. No. Pensamos. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cómo se llama la galaxia espiral a la que pertenece nuestro Sol? Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea. Vía Láctea. Muy bien. ¿Qué deporte practica la sierense Sara Rodríguez? El hockey. El hockey sobre patines. Hockey. No. ¿De qué ciudad-estado fue rey Leónidas I? Esparta. Muy bien. ¿Qué asturiano dirigió la película de terror The Mouse? Director asturiano de Mouse. Me suena, tío, pero director así No tengo ni asturiano, idea. ¿qué? Di algún director. No se me viene ninguno a la cabeza. Garci. Venga. Garci. No. Luego pienso. Se termina la primera ronda de preguntas y queda 1 minuto 13 para la segunda. Ya. Ha ido de lujo, han quedado 4, nada más. 1 minuto para pensar, otro minuto para responder, más de 1 minuto. Fantástico todo. Pero venga, que comience el minuto de deliberación. No tenemos La nada, así que. Sara- hay yo que la ir Sara a- Rodríguez, no sé si no será una chavala que estudió conmigo. Y si es esa, y es patinaje. Porque Pues yo sí. pensaba que era una de las del hockey, del equipo este de Gijón que lo gana Ya, todo, ya, la calzada, pero esa, sí. Puede ser patinaje Sara o- Rodríguez igual si es la que yo digo patinaje, si no balonmano o algo de eso. Para mí yo diría patinaje porque igual ya está. Aquí hay chavala que yo bastante digo. balonmano también. Por ¿eh? eso lo digo. En Asturias, mucha tradición de balonmano. El Luego, concejo. el concejo. A ver, allí, claro, hay mucha agua. En Taramundi, que estuve y tal hace poco, era la ruta del agua, tiene muchas cascadas, pero claro, no sé si justo lo llaman así. Pues igual, pero a igual ver, es que otro. Taramundi yo creo que Villanueva de publicita más Oscos o- las navajes que no sé. Ya, Y lo de Surde está como a culo escopetero, ¿qué dijimos? Que tenía prisa, prisa. que estaba apurado. Pues está a culo No sé. escopetero. a culo, dice, a culo, escopetero. A culo, escopetero. No sé, pero hay que empezar por una. Yo Intentar empezaría que por la de sepamos, patinaje. porque no Por la tenemos. de Se termina el tiempo de deliberación. Muchísima suerte, chicos, para esta segunda ronda. Vuestro tiempo empieza ya. Yo diría la 8 ¿Por cuál patinaje. empezamos? ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por la 8? Yo diría esa, que es la que más seguro estoy. Patinaje o balonmano. Yo diría patinaje. ¿Pero patinaje sobre qué? Claro, no Patinaje, sin más. Patina, ella patina. ¿Patinar? Sí. Y es la que yo digo patina. No, es que no sé. Yo diría balonmano, pero decimos eso. entonces. Venga, de patinaje. La 8, patinaje. No. Es judo. Tampoco, pero yo hubiera tirado por Y balonmano. yo balonmano. Ay, no qué sé. pena que poquito ha quedado. Ya. Lo que pasa es que estas 4, bueno, igual os cuento. ¿Qué concejo del Occidente se publicita en la web de su ayuntamiento como paraíso en cascadas? Villayón. Ah. Ahí tienen las Estaba cascadas de tirando Oneta. Más para el occidente todavía. Es cierto que hay mucha agua por aquella Sí, zona, sí. pero sí. Luego, ¿qué asturiano dirigió la película de terror de Mouse? Yayo Guerrero. Ni idea. Y Xixur de esta Aculo Escopeteru, ¿cómo está? Desnudo. Desnudo. Estar Aculo Ya, ya, Escopeteru, estar desnudo. Ya. Ya. No ha podido ser hoy. Lástima, ¿no? Tener un día más de programa, Ya, porque sí, vamos en entonces. progresión, ¿no? Sí. Y cada día mejor y cada día Sí, mejor, sí. y de hecho 3 intentos de subir al pico en esta semana. Ujú. Ha sido espectacular, me parecéis unos concursantes buenísimos. Yo repetía la semana que viene. Yo también. ¿Nos llamáis? Este Superduela mola hacéis una mogollón y repesca ahora que ahí ya de- estamos calientes, Claro, es como claro. que pide más el cuerpo. Sí. No, pero de verdad, chicos, ha sido un gustazo inmenso teneros aquí. Un Muchísimas gusto. gracias, Javi, El Adrián. gusto fue nuestro, una Sí. experiencia que recomendaría a todo el mundo. Muy, muy guay. No, Y- recomendaría no, yo la recomiendo. Hay que venir al pico. Muy chulo. Qué todo. bien. Muy chulo el programa y muy chulo la temática y el formato Nos y todo. tratáis muy guay. bien, como en casa. Genial.
Y encima, pues eso, con concursantes como vosotros, ¿qué más podemos pedir? De verdad, insisto, ha sido un gustazo inmenso teneros aquí. La semana que viene no seréis vosotros quien se enfrentará a los yastrinos polesos. Estos serán los próximos concursantes. Él es Javi. Y ella es Rosa. Y somos Épicos. El Muil. Y la jabalina. Subimos al Pico y Sidrina. Y el lunes no os lo perdáis, porque van a pasar cositas. Nos vamos a llevar el Pico.